Saludos cordiales, con la alegría de siempre, damos inicio a otro programa, Camino de Santidad, con la esperanza puesta en nuestro Creador. Seguiremos hablando acerca de la vida de su siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, que está camino a los altares de la Iglesia Católica. Tenemos puesto en Dios nuestra esperanza de que prontamente su siervo sea reconocido como santo de la Iglesia Católica, para que también nuestra fe en el Paraguay aumente y se fortalezca, observando e imitando el ejemplo de vida de nuestro compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Damos gracias a Dios por la vida, por la salud, por la familia, por los trabajos, en fin, por todos los beneficios y favores recibidos de Él diariamente. Agradecemos también a la Santísima Virgen María, nuestra gran Señora y protectora, que siempre intercede por nosotros y nos cubre con su manto celestial. Invocamos también el auxilio del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Al iniciar este programa vamos a elevar esta oración para pedir por la pronta beatificación del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, como es ya costumbre, ya en el programa anterior habíamos empezado a escuchar los mensajes de nuestro sumo pontífice, el Papa León XIV. Y ahora vamos a escuchar un breve mensaje en ocasión del jubileo de los jóvenes. Ahí vamos a observar que el Papa, con una sonrisa amplia, con una alegría enorme, se estaba dirigiendo a más de 1 millón de jóvenes reunidos en el Vaticano, en Roma, justamente para escuchar este mensaje del Papa León XIV. Y el Papa justamente le estaba diciendo a los jóvenes que los jóvenes son la sal y la luz de la tierra, y que también los jóvenes justamente transmiten o son portadores de la esperanza que ciframos todos los cristianos en nuestro Señor Jesucristo. Y se refiere a este jubileo, que lógicamente es el jubileo de la esperanza, también en esa confianza que Él pone en la juventud del mundo entero. También vamos a escuchar un mensaje dirigido a los monaguillos. Hace unos días nada más, también fue el jubileo de los monaguillos. Y le estaba diciendo a los monaguillos el Papa León XIV de que la misa es fundamental para la salvación de las almas. Y explicaba ahí que en la misa se repetía, en cada misa se repetía el sacrificio que Jesús ha realizado en la cruz
para la salvación del mundo entero. Vamos a escuchar estos dos mensajes muy hermosos, una catequesis muy linda de nuestro sumo pontífice que ya nos acostumbra a comunicarse con nosotros con mensajes así muy espirituales y muy útiles para direccionar nuestra vida cristiana. Una enorme explanada a las afueras de Roma que albergó a más de 1 millón de jóvenes para reunirse con el Papa León XIV y vivir el Ángelus que cerraba el Jubileo de los Jóvenes 2025 y que selló lo que prometía ser y resultó ser el evento más impresionante y concurrido de todo el Año Santo. Sí, con Cristo es posible, con su amor, con su perdón, con la fuerza de su Espíritu. Mis queridos amigos, unidos a Jesús como los sarmientos a la vid, ustedes darán mucho fruto, serán sal de la tierra, luz del mundo, serán semillas de esperanza allí donde viven, en la familia, con sus amigos, en la escuela, en el trabajo, en el deporte. Semillas de esperanza con Cristo, nuestra esperanza. León XIV, en su lengua materna, dirigió unas palabras de consuelo y cercanía a todos los niños que viven bajo el estruendo de las bombas. We are with the young people of Gaza. Estamos con los jóvenes de Gaza. We are with the young people of Ukraine. Estamos con los jóvenes de Ucrania. With those of every land, Con todos aquellos cuya tierra está ensangrentada por las guerras. Mis jóvenes hermanos y hermanas, ustedes son el signo que un mundo distinto es posible, un mundo de fraternidad y amistad, donde los conflictos se afrontan no con las armas, sino con el diálogo. but with dialogue. Tampoco se olvidó de María y Pascale, las dos peregrinas fallecidas en los últimos días, una española y la otra egipcia. María Cobo, de 30 años, falleció el 30 de julio antes de llegar a Roma por problemas de salud, mientras que Pascale Rafik, de 18 años, originaria de Egipto, falleció de un infarto mientras viajaba en autobús a Roma para asistir al jubileo. In particolare ricordo e affido al Signore Maria e Pascale. Un particular recuerdo mientras las encomendamos al Señor para María y Pascal, dos jóvenes peregrinas, una española y la otra egipcia, que nos han dejado en estos días. Antes de abandonar la explanada y subirse al helicóptero para volver al Vaticano, el Papa anunció oficialmente las fechas de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, Seúl 2027. Rinnovo l'invito che Papa Francesco ha rivolto a Lisbona a 2 anni. Les renuevo la invitación que el Papa Francisco hizo en Lisboa hace 2 años. Los jóvenes de todo el mundo se volverán a encontrar junto al sucesor de Pedro para celebrar la Jornada Mundial de la Juventud en Seúl, Corea, del 3 al 8 de agosto de 2027. Dal 3 al 8 agosto 2027. Espero que estén atentos a la llamada que Jesús podría hacerles para seguirlo más de cerca en el sacerdocio y que puedan poco a poco, domingo tras domingo, descubrir la belleza, la felicidad y la necesidad de una vocación así. El Papa León XIV dirige este aliento a las conciencias de jóvenes entusiastas y generosos, monaguillos franceses en peregrinación a Roma, con quienes se reunió la mañana del 25 de agosto en la Sala Clementina del Palacio Apostólico. Je vous souhaite la bienvenue à Rome et je suis très Durante su discurso, en el que destacó la importancia de la Eucaristía como lugar de encuentro con el amor de Cristo, insistió en la vida tan maravillosa del sacerdote, que en el centro de cada uno de sus días, a través de la misa, encuentra a Jesús de una manera tan excepcional y lo dona al mundo. que tous les 25 ans, au creux de laquelle le Seigneur Jésus nous offre. León XIV destaca además que el lugar donde se puede experimentar este amor de Cristo es la Eucaristía, tesoro de la Iglesia,
tesoro de tesoros, domingo tras domingo y generación tras generación. La Iglesia custodia con cuidado la memoria de la muerte y resurrección del Señor, explica el Papa. La celebración de la misa nos salva hoy, salva al mundo hoy, reitera precisando, porque en ella, entre las manos del sacerdote y con sus palabras, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre, Jesús sigue entregando su vida en el altar, sigue derramando su sangre por nosotros hoy. Je vous invite à le saisir en vivant intensément les activités qui vous sont proposées. El Papa exhorta a los monaguillos a no perder la oportunidad de hablar con Jesús en lo más profundo de su corazón y amarlo cada vez más, mientras están en Roma durante el Año Santo. Él nos ayuda a convertirnos, dice el Papa, es decir, a volvernos hacia Él y crecer en la fe y en su amor para convertirnos en mejores discípulos. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci beaucoup. Bonne journée. Bueno, hemos disfrutado de estos mensajes del Papa León XIV. Pudimos ver ese rostro de alegría del Santo Padre al dirigirse a los jóvenes, a los monaguillos, en fin, porque ese mensaje no es solamente para los jóvenes o los monaguillos, es una catequesis para todos los cristianos que tenemos esa intención, ese deseo íntimo de vivir una vida también en comunión con nuestro Señor Jesucristo. El Papa resalta en cada mensaje que el centro de la vida es Jesucristo y que la salvación, que el camino de la salvación es nuestro Señor Jesucristo. Que alcanzaremos la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces siempre lo presenta a Jesucristo como centro y salvación de toda la humanidad. Por eso la catequesis o el catecismo que imparte el Papa León XIV es muy claro, es muy categórico, porque siempre pone a Jesucristo en el centro como medio de salvación de toda la humanidad. Entonces, contento en escuchar hoy en este bloque una vez más esta catequesis de nuestro sumo pontífice, y en los siguientes programas lógicamente vamos a ir investigando los mensajes y vamos a ir pasando los mensajes de nuestro sumo pontífice. Bueno, llegamos al final de este primer bloque. En breve estaremos continuando con este programa Camino de Santidad para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país,
Te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñande Yarañe, comunicando la fe, uniendo corazones. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Guarajuisha, Paraguay, peor de Sapema, Paí Duarte, Hortellado, Recobé, Ñamberú, ese oyero viaba, peomema, esa y Trahuapú, Apabé, Imita, Huibe, Amoca, Azapape. Estamos de vuelta, segundo bloque. Estamos en el mes de la juventud, del brillo, del bullicio, de la alegría. Hoy, 1 de septiembre, estamos iniciando este mes de la primavera y de la eterna juventud. Es un mes siempre que nos trae esperanza, porque es un mes en donde sentimos la alegría, el canto, el bullicio de la juventud, y queremos asociar también este mes de septiembre a la esperanza y también vincular esa esperanza a la vida, al testimonio de vida del siervo de Dios, el presbítero Julio César. La vida del padre Julio César siempre transmitió esperanza a su comunidad. La gente confiaba mucho en él, depositaba en él mucha esperanza. ¿Por qué? Porque también él les transmitía la seguridad de la presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, que le daba esa confianza a él, y a través de él también recibía esa feligresía, esa comunidad por donde él pasaba llevando los mensajes de esperanza, de la salvación, de la paz, de la alegría, de la vida eterna. Y el padre Julio ha sido realmente también un apóstol de la esperanza. La esperanza en Dios, creador del hombre y de toda la naturaleza, de la creación en general. Y en este bloque vamos a referirnos a algunas de las virtudes del padre Julio César Duarte Hortellado. Es importante recalcar que la fase romana estará
próximamente en marcha, ya que las documentaciones que hacen a la vida del padre Julio, su fama de santidad y otros escritos han sido remitidos a Roma. Ya llegó al Vaticano hace ya un tiempito, en donde se describe toda esa vida de entrega, su testimonio de vida al servicio de Dios y al servicio de la sociedad. Entonces concluyó la fase diocesana en Paraguay y estamos ya expectantes de que en breve se abra esa caja que contiene los escritos, documentos relacionados a la vida del siervo de Dios, del presbítero Julio César, para que oficialmente se dé inicio a la fase romana, que es la que va a concluir con el reconocimiento por parte de la Iglesia Católica de la santidad del siervo de Dios, del presbítero Julio César. Bueno, vamos a leer algunas de sus virtudes. Tenemos acá nuestro libro que nos ayuda, donde está la biografía, los hechos, los testimonios de la vida del siervo de Dios. Libro escrito por el padre Carlos Ey y ayudado por el monseñor José León Mercado. Y justamente acá en el capítulo 12 de este libro tiene como título Principales virtudes en su vida sacerdotal. Y una de las primeras virtudes que recalca el autor de este libro es la piedad sólida del siervo de Dios. Dice así: favorecido de un carácter apacible y suave y de un temperamento profundamente místico, el padre Duarte se sintió desde su más tierna edad fuertemente atraído hacia las cosas de Dios. Esta feliz disposición se irá acrecentando con el tiempo y ya en el ejercicio del sagrado ministerio llegará a un alto grado de maduración. La piedad sincera fue en él el resultado de una fe ilustrada y de una convicción personal inconmovible. Era una piedad firme y sólida que informaba todos sus actos y afectos y se irradiaba de toda su persona. De ahí, dice este texto, sus oraciones continuas, sus largas meditaciones, su diaria visita al Santísimo Sacramento, su examen de conciencia, su prolongada preparación para la Santa Misa y sus fervorosas acciones de gracias. Todas estas prácticas de piedad no eran en él fórmulas puramente exteriores, sino manifestaciones de un hondo fervor religioso. Brotaban caudalosamente de su vida interior como el agua fluye naturalmente de su fuente. Eran inspiradas por una fuerza espiritual. ¿Y cuál es esa fuerza espiritual? Y dice el texto, esa fuerza espiritual era el amor a Dios, que colmaba toda su vida. Qué lindo escuchar este testimonio de la piedad sólida del siervo de Dios. Nos habla acá
de la preparación del siervo de Dios. Él se preparaba para que también pudiera aumentar su conocimiento. Hacía largas meditaciones, visitas al Santísimo, nos dice acá el texto, y su piedad no era una fórmula exterior, no lo hacía, por decirlo, mecánicamente. Su piedad era algo interior, estaba basado en una fuerza espiritual, y esa fuerza espiritual nos dice este libro que era Dios, el amor a Dios que colmaba toda su vida. Vamos a ir leyendo acerca de la descripción de la piedad del siervo de Dios. Una de las pruebas de su fervor y recogimiento la observamos más de una vez durante los ejercicios espirituales realizados en la ciudad episcopal de Villarrica. Era particularmente difícil la guarda del silencio que se exigía en ellos, pues congregados cada 2 años, los miembros del clero diocesano, se ofrecía la única oportunidad de que antiguos compañeros se encontrasen después de estar separados en el tiempo y distantes unos de otros. El reencuentro hacía rememorar ocurrencias y episodios y evocar los corrillos, las conversaciones, los chistes y comentarios, las risas, con sensible quebrantamiento del silencio y el natural disgusto del padre director. Y confieso que casi todos cometíamos las mencionadas faltas. Digo casi, porque había una excepción. El padre Duarte. Su temperamento místico, su habitual disciplina y su natural docilidad le ayudaban eficazmente a no quebrantar las reglas del recogimiento. En los momentos de recreo, mientras los demás se entregaban a las amenas charlas, el padre Duarte se retiraba a su aposento para continuar la meditación del día o tomaba notas de los argumentos desarrollados por el predicador. Frecuentemente se lo veía también postrado ante el sagrario, en actitud de oración, orando con extraordinario fervor y gran fijeza de la mente, y así se comportaba hasta la terminación de los ejercicios, siendo objeto de callada admiración por parte de todos y apareciendo como un modelo de piedad. Qué linda esta descripción que hace el Padre acerca de la sólida piedad del siervo de Dios. Mientras los demás sacerdotes que se encontraban después de 2 años aprovechaban esa oportunidad en los recreos para intercambiar ideas, en fin, comentarios, risas, el padre Duarte, dice el autor de este libro, no cortaba ese tiempo de piedad, de meditación, de postrarse ante el Santísimo. Era una profunda meditación y una conexión fundamental y profunda que el padre Julio César
tenía con nuestro Creador a través de estos actos de piedad, sea a través de las meditaciones, oraciones muy profundas y esa adoración permanente al Santísimo Sacramento. Por eso, el obispo en aquel tiempo, Agustín Rodríguez, el monseñor obispo de la diócesis de Villarrica, ya se daba cuenta del olor a santidad que tenía el padre Julio César Duarte Ortellado. Tal es así que ya le había encomendado al monseñor Mercado para que siguiera la vida y anotara la vida del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Esa santidad del siervo de Dios se ha manifestado desde su niñez y eso se ha fortalecido durante el ejercicio del sacerdocio, empezando esta vida así ya muy marcada hacia la santidad en la diócesis de Villarrica, según nos comenta en este libro el padre En. Y bueno, nos da estos testimonios, también nos transmite alegría, entusiasmo, esperanza, porque es la demostración de que nuestro querido sacerdote y compatriota Julio César ha confiado y se ha entregado plenamente a nuestro Creador, y que nosotros también, a ejemplo de él, podemos construir esa verdadera, sincera y profunda amistad con Dios. Estamos llegando al final de este bloque y en breve retornaremos para seguir hablando acerca de la vida del siervo de Dios. Cada sueño comienza con un pequeño paso y hoy darlo está a tu alcance. Asociate a la cooperativa Paí García por solo 35.000 guaraníes. Seguridad, confianza y un futuro mejor. En Cooperativa Paí García Limitada estamos para apoyarte. Créditos accesibles para hacer realidad tus metas. Cumplí tus sueños con el ahorro que siempre quisiste, porque cada ahorro, cada esfuerzo es una inversión en tu futuro. Te acompañamos con asesoría financiera para que tomes las mejores decisiones. Haz crecer tus sueños con nosotros. Cooperativa Paí García Limitada. Tu futuro, nuestra prioridad. Desde Ñandeyarañe, el primer canal católico del país, te invitamos a vivir una experiencia de fe inolvidable. Del 10 al 15 de diciembre del 2025, peregrinamos a los santuarios marianos mexicanos en compañía espiritual del Padre Víctor Luis Cabañas. Visita la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, camina por los caminos de la fe y revive el milagro que cambió la historia de América. Incluye billete aéreo, traslados, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, actividades, guía, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Reserva tu lugar hoy mismo con Monditour Viajes al 0983-399-300 o con el Padre Víctor Luis al 0986-404-603. Ñandeyarañe, comunicando la fe, uniendo corazones.
de regreso. Nos entusiasma realmente leer el testimonio de vida del presbítero Julio César Duarte Hortellado. Y nos da mucha esperanza, aumenta nuestra esperanza en que prontamente tengamos un nuevo santo paraguayo en los altares de la Iglesia Católica. Y acá estamos informándonos de sus virtudes, de las virtudes espirituales en la vida del siervo de Dios. Y vamos a hablar de un segundo punto. Estuvimos en el bloque anterior hablando de su piedad sólida y ahora vamos a referirnos a su amor a la Santísima Eucaristía. Y dice así en este texto: desde su niñez, el padre Julio había cultivado y mantenido una tierna devoción a la Santa Eucaristía, devoción que aumentó a medida que avanzaba en edad. Llegó a ser como una obsesión divina de su mente. Ya ordenado sacerdote, cuando ofrecía el sacrificio de la misa y alzaba en sus manos el Cristo sacramentado. Qué lindo, acá nos muestra de que desde niño, el padre Julio ya tenía una gran devoción a la Santa Eucaristía que se fue acrecentando y consolidando ya en su vida sacerdotal. Seguimos leyendo. Este contacto íntimo y esta amorosa familiaridad con el Dios de la Eucaristía dieron tanto incremento a su fe y a su amor, que la presencia real de Jesús en la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Evidentemente, el padre Julio cultivó una profunda amistad a través de la devoción a la Eucaristía y nos dice acá este libro que era su tema preferido, tanto de sus enseñanzas como de sus predicaciones. Deseando ardientemente tributar público homenaje a este sacramento, al sacramento de la Eucaristía, realizó brillantes jornadas eucarísticas y el obispo eligió su parroquia para un solemne congreso eucarístico en Ibicuí en el año 1942. Qué lindo, ¿eh? Tenía el reconocimiento del obispo. Era verdaderamente el padre Julio apóstol de la Eucaristía, y de esta forma el obispo organizó una jornada eucarística, un congreso solemne en Ibicuí, donde estaba el siervo de Dios, el presbítero Julio César, como sacerdote. Las comuniones de los fieles en estas celebraciones se contaban por millares. Se pronunciaban discursos, casi todos escritos por él, que iluminaban y llenaban de fervor a todos los participantes. Comprendiendo por propia experiencia que no hay medio más eficaz ni fuerza más poderosa para la conversión, la regeneración espiritual y para la vivencia cristiana en una parroquia, que la devoción al Santísimo Sacramento. Recomendaba a los fieles con incansable insistencia el culto eucarístico y la recepción frecuente y aún diaria de la Eucaristía. Lo recomendaba no solo con palabras,
sino sobre todo con admirables ejemplos, entregándose él mismo a la práctica de esta saludable devoción. Qué lindo, mira, acá tenemos una hermosa recomendación del Padre Julio que nos dice que si buscamos y deseamos, en realidad deberíamos de buscar y desear nuestra propia conversión, que uno de los medios más eficaces para la conversión del alma, para la conversión del ser humano, es esa visita, esa devoción al Santísimo Sacramento. Y lógicamente es así. ¿Por qué? Porque en el Santísimo Sacramento tenemos la presencia viva de nuestro Señor Jesucristo. Y de hecho, Él perfectamente sabía eso, de que era el medio más eficaz para la conversión del alma. Y recomendaba esa conexión y esa devoción con el Santísimo Sacramento del altar. Y decía que él pronunciaba esos discursos tan profundos en sus homilías, en fin, que hacía de que millares de personas, movidos por ese mensaje de amor a la Eucaristía, se acercaban a recibir la Santa Comunión. Y ojalá que nosotros también podamos recurrir a este medio, a esa devoción a la Eucaristía, para buscar también un cambio de vida, una vida de mayor paz, de mayor alegría y de mayor felicidad a través de la amistad y esa conexión que nos recomienda el Padre Julio con el Santísimo Sacramento del altar. Vamos a seguir leyendo más acerca de esta virtud del siervo de Dios, su amor a la Santísima Eucaristía. Su actitud, sus gestos y movimientos en la celebración de la Santa Misa, en sus visitas al Santísimo, en la bendición eucarística, en las procesiones públicas, en la intimidad del sagrario, revelaban el profundo respeto y la extremada reverencia que guardaba a este divino sacramento. El tabernáculo era el centro de su amor, el foco de luz para su espíritu y la fuente perenne de donde recibía las fuerzas necesarias para sus gigantescas empresas y para sus desbordantes actividades. Evidentemente esa devoción, su amor a la Santísima Eucaristía era la fuente de inspiración, era su fuente de vida, era la fuente de vida, de inspiración y de fortaleza del siervo de Dios, del presbítero Julio César Duarte Ortellado. Monseñor Mercado transcribe una página de la señorita F. Canata, que vivió mucho tiempo en Ubicuí y dejó un precioso relato sobre la vida y el celo eucarístico del padre Julio Duarte y que es como sigue. Vamos a ver. Esta es una descripción en relación al padre Julio y su amor a la Santísima Eucaristía. Dice así: al Santo Padre Julio, nombre con el cual me parece justo llamarlo, dice la señorita Canata,
no se le olvidará jamás, pues su recuerdo queda grabado en todos los sagrarios que aprisionan a Jesús hostia, por quien y para quien vivió una vida de continua ascensión, haciendo de su existencia terrena un cielo anticipado. Qué lindo, ¿no? Qué hermoso. Puede decirse que el Padre Julio es el santo de la Eucaristía y del Evangelio. Bien decía, los feligreses de la parroquia han comulgado, pero no todos saben escuchar lo que Jesús eucarístico les dice en silencio. Por eso hay que saciarlos con la prédica del Evangelio. Y así fortificaba a los fieles con el pan eucarístico y con las palabras del Maestro. Analizando todas sus obras, el fin que perseguía en ellas era santificar a las personas por medio del conocimiento del centro del amor, como es Jesús eucarístico. Parecía que el Padre Julio no podía resistir la soledad de Jesús en el sagrario. Todo el tiempo libre de que disponía lo pasaba en el templo, en compañía de Jesús, quien le daba tanta luz para reconocer mejor lo que él deseaba. Qué lindo testimonio de esta virtud del Padre Julio, su amor a la Eucaristía. Acá nos dice el autor de este texto que él se pasaba el mayor tiempo de su vida, no había tiempo libre disponible en la vida del Padre Julio. En su tiempo de disponibilidad y también en tiempos exclusivos, él estaba en el templo en una constante y permanente adoración al Santísimo Sacramento del altar. Y en este relato es importante resaltar algunos de los comentarios hechos por la señorita Canata de Ubicuí, que le conocía al Padre Julio, lógicamente, ¿verdad? Y decía la señorita Canata que el Padre Julio hacía de su existencia terrena un cielo anticipado. Un cielo anticipado. Esa adoración eucarística que hacía el Padre Julio acá en la tierra ya era su cielo anticipado. Qué lindo testimonio. Bueno, realmente esto nos entusiasma, nos emociona, nos da alegría, reitero, mucha esperanza. Qué grande para nosotros que próximamente los paraguayos vamos a tener un nuevo santo que va a estar reconocido en el mundo entero a través de la Iglesia Católica. Estamos emocionados con estos relatos. Llegamos al término de este tercer bloque, regocijados con este testimonio y con esta entrega del Padre Julio a esa adoración perpetua al Santísimo Sacramento del altar de parte suya desde niño y con mayor razón siendo sacerdote. Volvemos enseguida. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia
Panam viverá. Estamos con nuestro último bloque para seguir hablando acerca de las virtudes del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Y estamos en la virtud de su amor a la Santísima Eucaristía. Y vamos a seguir leyendo porque realmente es imperdible este testimonio del Padre tan profunda era la vida espiritual y la adoración del siervo de Dios a la Eucaristía. Vamos a seguir leyendo. Dice el Padre en este texto: a todos admiraba el conocimiento que el Padre Julio solía tener de lo que iba a ocurrir. Refiero, porque digo esto con un ejemplo. Cuando faltaba 8 días para la fiesta del Corpus Christi, le propusimos entre 4 compañeras llamadas por él para el trabajo de acción católica preparar un sitial si él nos lo permitía, y nos dijo: no, pues la procesión se hará dentro del templo. Eso fue la respuesta del Padre Julio cuando le propusieron la preparación de un sitio para la fiesta del Corpus Christi, fuera del templo. Y le dijo: no, pues la procesión se hará dentro del templo. Ante nuestra insistencia, contestó el Padre Julio: ya verán por qué no les permito trabajar inútilmente. Dijimos: ya lo veremos. Y ocurrió que el día anterior fue hermoso, pero al amanecer rápidamente se desencadenó una tormenta que hizo imposible a muchas personas asistir a la celebración de esa fiesta. Tanta era la luz que el Señor le daba al Padre Julio. El amor de Jesús lo consumía, no resistía. Cuando nos enseñaba, parecía no poder encontrar términos con que explicarnos el amor de Jesús a las almas. Y el gran abandono de Jesús por ellas le arrancaba lágrimas, a pesar de que él nada le negaba. Se consideraba el último de los sacerdotes, el más indigno de todos, no siendo esto extraño, pues cuanto más luz recibe uno, más indigno se considera. Con qué amor celebraba la Santa Misa. En el momento de la elevación, no sé cómo expresar la impresión que recibíamos, pues a todos los asistentes nos hacía temblar.
en el tribunal de la penitencia no era un simple confesor de su parroquia, sino un sabio y prudente director espiritual. Era modelo de párrocos y conocedor de la sublime misión que Dios le había confiado, la cual era conocida y respetada por todos. Su parroquia era admirable, porque todo lo que Jesús transmitía al párroco era transmitido por éste a los feligreses. La formación espiritual que daba hacía que todos practicasen exactamente el respeto al templo y a las prácticas piadosas. Todas estas prácticas se hacían en conjunto y casi siempre en presencia del párroco, quien sin ningún recelo corregía los errores, no siendo esto jamás motivo de protesta, pues en el ambiente no existía amor propio, sino humildad y abandono a la voluntad del Señor, porque comprendían bien los dos consejos del Padre. Todo por Jesús. Lo poco que se hace, hacerlo bien, no por obligación, sino por amor. Amar la cruz, sufrir gozando y gozar sufriendo. Qué linda la enseñanza del siervo de Dios, el presbítero Julio César. Queriendo acercar más a menudo las almas a Jesús, estableció las prácticas de los jueves eucarísticos, que consistían en una adoración pública al Santísimo Sacramento por la tarde. Para estas prácticas, la gente llenaba el templo como si fuera una obligación. Es que el padre Julio logró hacer obrar no por obligación, sino por amor. La hora señalada era de 5 a 6 de la tarde, pudiendo hacérsela también desde la casa, si no se podía concurrir al templo. La primera práctica se llevó a cabo el 15 de octubre de 1942, continuando en los años subsiguientes con algunas pequeñas variaciones. La señorita Canata pone toda su página de los 32 puntos de invocaciones, oraciones, cantos, intenciones, etcétera, que se hacían durante la hora eucarística, que seguían los que la hacían. Y continúa diciendo: fuera de estas prácticas de los jueves eucarísticos, se daban conferencias semanales por 2 laicos, una en castellano y otra en guaraní, para los niños, mujeres y hombres. Mientras el padre confesaba a las personas, 2 dirigentes con mucho recogimiento las preparaban para hacer bien la confesión. Otras controlaban las libretas que cada uno tenía para el examen diario. Terminadas las conferencias, generalmente se daba la bendición con el Santísimo en medio del canto de los asistentes. Qué lindo este testimonio. Bueno, vamos a seguir en otro programa hablando acerca de las virtudes del Padre Julio. El tiempo pasa muy rápido. Tenemos nuestra limitación también en cuanto al tiempo que disponemos para hablar del siervo de Dios. Y queremos agradecer a las personas que están colaborando, como habíamos pedido ya en otros programas, colaboraciones, donaciones. Las donaciones, lógicamente, son voluntarias para solventar los gastos que llevan los trabajos en Roma, los trabajos de la causa
de canonización del siervo de Dios. Agradecemos, porque hay mucha gente que están colaborando, estamos cerca de alcanzar el objetivo y queremos dejar una vez más en pantalla la cuenta bancaria que está a nombre de la diócesis de Carapeguá, el banco y también los demás datos para que las personas puedan hacer sus colaboraciones, sus donaciones para completar el monto que necesitamos para llevar adelante, reitero, los trabajos por parte del postulador y otros gastos propios que hacen a estas diligencias para completar los requisitos formales que necesitamos para que su causa llegue también prontamente a concluir en cuanto a documentaciones y los trámites temporales, para que próximamente tengamos ya al siervo de Dios como un nuevo santo paraguayo. Bueno, llegamos al final de este programa agradeciendo a Dios este inmerecido favor que nos da, que nos regala para hablar de su siervo y a través de su siervo hacer presente a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo, a la Santísima Trinidad, al Espíritu Santo, para que el testimonio de santidad del siervo de Dios, el presbítero Julio César Duarte Ortellado, nos pueda impulsar al acercamiento, también a llevar adelante las prácticas de piedad como un camino hacia nuestra conversión y también para alcanzar la salvación de nuestra alma a través de ese testimonio de amor y de entrega de nuestro compatriota, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Agradecemos también a la Santísima Virgen María y al auxilio de nuestro siervo, el presbítero Julio César Duarte Ortellado. Si es la voluntad de Dios, nos volveremos a encontrar en un próximo programa.